Hola Kaixo, soy Carmele Gurruchaga, psicóloga y socia de Aspegui, y en este encuentro de hoy pretendo lanzar unas reflexiones acerca del estrés. Eh, Tradicionalmente se suele pensar o se relaciona más bien el estrés con estar superadas, sobrecargadas, no poder llegar y no poder respirar. Pero realmente todas estas semanas donde hemos estado viviendo el confinamiento, aunque a veces podamos estar incluso vacías o aburridas de aburrimiento, hay ahí internamente un factor de estrés. El ejemplo casi caricaturesco de estrés que casi todo el mundo hemos presenciado allá por comienzos de marzo fue cuando veíamos esas colas en los supermercados, esos carros llenos de comida y de papel higiénico. Era una especie de psicosis donde parecía que nuestra supervivencia de alimentación y de limpieza estuviera en peligro, ¿verdad? Pues eso es el estrés. El estrés no es necesariamente estar nerviosas ni tener, digamos, una taquicardia. Es un sistema de respuesta que a partir de una alarma que, digamos, despierta nuestro sistema nervioso autónomo, activa el corazón para que lata más rápido, para que bombee más sangre, la respiración sea corta. Es decir, desde el sistema nervioso se emite una señal de alarma, de peligro. Hay una amenaza. El cuerpo se prepara para responder la amenaza. Nuestros músculos están más preparados. De hecho, mi forma de hablar también, digamos, está queriendo responder a una posible situación de estrés. Eso lo podemos vivir así cuando hay realmente una amenaza donde nuestra vida, donde nuestra seguridad, nuestra supervivencia está en peligro. ¿Cuál es el tema? El tema es que cantidad, casi la mayoría de las situaciones donde hoy por hoy vivimos estrés no están relacionadas con nuestra vida en peligro. Es más, una amenaza, un miedo, digamos, imaginado, dicho esto con todos los respetos. Con imaginado no estoy queriendo decir que no tengamos razones para sentir ese miedo, esa inquietud. Es decir, el sistema nervioso y nuestro patrón de respuesta fisiológico inicialmente se activa igual. Tanto si nos persiguiera un pitbull que parece que nos va a atacar, como si empiezo a pensar que teniendo yo un negocio, este verano va a ser una ruina y voy a tener que cerrar. Puede que haya más visos de realidad dependiendo del sector, dependiendo de la situación económica, etcétera. Pero lo que estoy queriendo plantear es que incluso cuando estamos imaginándonos esa amenaza y esa sensación de tensión creciente, el sistema de estrés se activa igual. Obviamente no es la misma intensidad ni tampoco la duración, pero cuando acostumbramos a tener pensamientos, creencias repetidas que ya se han instaurado en las noticias, esta caída en picado del Producto Interior Bruto, etcétera. Todo ese tipo de noticias que de alguna manera hace que active a nuestro sistema nervioso el mensaje de peligro, 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 genera ya internamente una especie de patrón de vigilancia de ahí la que viene. Eso, digamos, es la versión de estrés más, pues quizá más presente que podemos tener, especialmente quienes trabajamos como autónomas o pequeñas empresarias. Digamos, es bastante común que tengamos esa versión de estrés instaurada en nosotras, ¿no? Otras versiones de estrés que hemos podido ver han sido las del peligro, las del miedo a contagiarnos, las de tener en la familia
seres queridos dentro de lo que denominamos grupos de riesgo. Es decir, son situaciones donde realmente no hay ahora mismo, la supervivencia no está en juego, pero puede haber mayor o menor nivel de realidad. Y este concepto es realmente una de las claves por las cuales podemos manejar mejor el estrés. ¿A qué me refiero? Inicialmente quiero reflexionar acerca de 3 puntos. Primer punto, cuando empecemos a percibir esa sensación de amenaza, realmente, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Qué es lo que de verdad temo? Identificar claramente cuál es la amenaza. Lo que no identifique difícilmente lo voy a poder manejar. Segundo punto importante, ¿hasta qué punto es real esto que yo estoy identificando como amenaza? ¿Es un miedo que estoy viendo más o menos presente? ¿Es algo que hace dudar de alguna manera mi estabilidad? Tercer punto importante, ¿hasta qué punto depende de mí? Es decir, ¿cuánto hay que yo pueda hacer, que yo pueda articular para reducir o para poder manejar mejor esta sensación de amenaza? ¿Y cuánto hay de factores externos que obviamente hoy en día, si fuéramos al ejemplo de lo que es el contexto económico, nos influye notablemente? ¿Cuánto hay de externo que yo pueda manejar o no? Respecto a la parte que yo pueda manejar, pues puedo replantearme en esta autoindagación cuáles son, digamos, mis necesidades y mis expectativas para poder ir reduciendo esta sensación de amenaza. Puedo quizá regular mi nivel de, digamos, de objetivos para poder seguir manteniéndome a flote. Y luego hay otros factores externos acerca de cómo irá manejándose el mercado, cómo irá manejándose las necesidades percibidas en el mercado, donde ya yo no tanto puedo actuar, sino es más la incertidumbre la que está actuando, ¿no? Dentro de esa incertidumbre, fundamental, uno, confiar. Cuando digo confiar, no me refiero a esa especie de cuentos de la lechera de ojalá, sino confiar en que voy a ser capaz de ir reinventándome, de que voy a ser capaz de ir reformulando cómo puedo seguir manteniéndome en el mercado según las demandas que se estén recibiendo. Y junto con confiar, también estar atenta de alguna manera que de lo que yo puedo ofrecer el mercado sigue demandando, en qué condiciones puedo de alguna manera readaptarme para seguir ofreciendo mi producto. Y tercer punto fundamental, hablábamos de uno, la autoindagación de ver claramente cuál es la amenaza. Dos, cuánto hay de realidad ahí, cuánto realmente sucede y está en mis manos. Y un tercer punto, desintoxicarnos. No estoy planteando ilusoriamente olvidarnos, desconectar. No, estoy refiriéndome a que toda situación de estrés precisa que haya una pausa, precisa que haya un tomar perspectiva, pensar incluso dejar de pensar, si pudiéramos meditar, jugar con personas con las que podamos tener cerca, que nos permite sacar esa parte más distendida y de alguna manera tomar distancia, porque por más llega un momento, sobre todo en momentos de estrés, donde por más que pensemos no obtenemos más resultados. Entonces los momentos de pausa y de tomar distancia nos permiten de alguna manera volver a retomar incluso la reflexión, la autoindagación, digamos, el reestructurar los pasos que voy a tomar de forma más refrescada o por lo menos sí más descansada, ¿no? Y quería acabar con otro punto fundamental, con esto del estrés y con esto de sentirnos amenazadas, que es el pedir ayuda. Cuando digo pedir ayuda, no es tanto desde valorarnos y esperar que alguien nos salve, sino saber delegar, saber compartir
no solamente de exteriorizarlo y de sentir menos tensión cuando hablo sobre lo que me preocupa, sino de poder delegar pequeños pasos que quizá otras personas puedan echarme una mano y de alguna manera pues aligerar el peso, ¿no? Me refiero a poder pedir ayuda con la documentación, pedir una opinión acerca de determinados productos, pedir ideas acerca de cómo puedo reformular lo que hago, pedir un espacio añadido pues para poder guardar algo de material. Cada cual sabrá cómo puede pedir ayuda en su dentro de lo que es su ámbito de sentirse amenazada o amenazado, ¿no? Pero en este sentido quería hacer hincapié a un concepto un poco técnico, pero fundamental en esto del estrés. Cuando vivimos esta reacción estresante, se activa una hormona, entre otras, además de la adrenalina y el cortisol, también la oxitocina, que sobre todo quienes habéis sido madres sabréis que es la hormona que se activa para poder parir. Es la hormona que relacionamos con la vinculación, con la pertenencia, con el sentirnos queridas y reconfortadas. Entonces, la oxitocina nos invita a compartir esta sensación de necesito ayuda para, reconfortadas con el apoyo de otros, poder sentirnos refortalecidas para seguir adelante en el reto que se presenta. En cambio, cuando en lugar de abrirnos y pedir ayuda nos cerramos y nos aislamos, lo que sucede es que nuestra sensación y percepción de amenaza aumenta y ante el miedo y el bloqueo difícilmente vamos a poder reinventarnos y reformularnos. Por tanto, vamos a mirar, vivir, clarificar, ponernos en marcha y compartir. Estaré encantada de que compartáis qué opináis sobre esto y cómo lo estáis viviendo, si es que lo vivís, en el correo que se indica a continuación. Y también estaré encantada de invitaros en un taller que próximamente, de modo telemático, al menos como toma de contacto con esto del manejo del estrés, espero organizar para las socias de Aspegui y también otras personas interesadas. Recibiréis la información necesaria a quienes queráis. Os invito que me escribáis al correo que se indica a continuación, psico.carmele@gmail.com. Es que ricasco y sigamos adelante.